Muy bien, buenas noches. Ignacio, Hola Javi, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien, ¿Me vos? escuchás? ¿Me escuchás? Porque es Ahora sí. Sí, pues no se estaba bárbaro. escuchando. Ah, sí, sí, pero porque estaba haciendo para la introducción y todo, este, y buscando cosas que sean lindas para, para pasar y que llegue al corazón de los oyentes. Bueno, hoy es un día también especial. Nos reunimos otra vez con nuestro amigo Emanuel Picone. Él ya llegó, ya está ahí, así que lo vamos a invitar para empezar a charlar y poder estar un rato con él y un rato con vos. Así que bienvenido, Emanuel, ya estás con nosotros, así que bienvenido, buenas noches para vos. Buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, Buenas noches me para alegro vos. que me escuchen bien. ¿Cómo andan ustedes bien? Todo bien. Todo bien, Bueno, todo bien. ¿Cómo va todo? acá suelto, dijo uno. No somos libres, estamos sueltos, que es diferente. Estamos sueltos. Está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ha sido toda una semana de preparación y de muchas cosas que hemos estado viendo, trabajando, recordándome y recordándonos de los momentos, viste, que teníamos anteriormente, que habíamos hablado y bueno, que habían quedado cosas pendientes en el tintero. Igual dicen que los Eh, caballeros no tienen memoria. no, yo hace rato que no tengo memoria. ¿No ves que hasta el pelo se me cae ya, no? Ya no estoy. Vos todavía tenés un montón de pelo. Mirá, es re joven, un guapetón está hecho ahí, No, qué Emanuel. joven, yo no soy joven. Voy a cumplir Ah, 47 ya. bueno, sos un joven al lado mío. ¿Qué Bueno, decís? ponele. Sí, Bueno, sí, una de no, las no. características de Somos Uno es que, bueno, tenemos distintas generaciones y podemos compartir distintos puntos de vista también. Es verdad, Exactamente, es exactamente, verdad. exactamente. Y eso está bueno. eh, También compartir que uno no tiene, eh, ¿cómo se diría? Eh, no encuentro la palabra, pero que no estamos ahí a ver que la edad o pendiente de si decimos la edad, si somos viejos, si somos. Es lo que Así es. somos a este momento y es lo que vivimos. Y es un placer también volver a hablar con vos, con un amigo de la casa, con recuerdos, con cosas. Y, viste, nos quedaron cosas pendientes de la vez pasada. Porque charlar con vos es charlar y, viste, y es como que dejás tirar el centro y quedó ahí como para llegar, Sí. pero a Es veces una te caja quedás de sin poder Pandora. cabecear. Es No, una caja de ya, Pandora. no, yo diría una caja de herramientas, no Bueno, tanto de Pandora. Una caja de herramientas que, ojo, acordate que en la caja de herramientas, por lo menos en la que tengo yo, tenés destornilladores que son buenísimos y otros que están ya medio. Entonces vos, como dice el señor, tenés que saber y elegir este, lo que es bueno y desechar lo que consideras que no te viene o no quieres aceptarlo. Pero bueno, eh, son cosas que nos hacen crecer y por eso hablamos con vos, porque aparte a veces de aclararnos cosas, también nos dejas eh, con la pica, ¿viste? Pero bueno, una de las preguntas, a ver si va a salir ahí, una de las preguntas que tenemos para vos, que quedó pendiente, ¿todos llegaremos al cielo? qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a darle un contexto a esta pregunta, más que nada Ahí porque te en la va. última, perdón, Vamos. Emma, la última, en el vivo que estuvimos anteriormente, vos habías mencionado
todos vamos a llegar al cielo, el que confiesa y el que no confiesa, y dijiste, lo dejamos como una próxima. Y bueno, por eso queríamos arrancar con esta pregunta, para que te explayes un poco más y hables sobre el tema. Claro. No, sí, el tema, a ver, primero, la única certeza es Jesús, ¿lo bien? Y sobre esa base yo fundamento mi vida. Yo todos los días trato de parecerme o aprender. Uno va construyendo y desaprendiendo un montón de cosas en la vida. El mismo apóstol Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño, más ahora que soy grande, y eso habla acerca de que nuestra fe tiene que evolucionar. El tema es que nuestra fe está fundada no sobre una información, sino sobre una revelación, que son dos cosas diferentes. La información tiene que ver con a ver, para ser más claro, la revelación sí o sí tiene que ver con una experiencia, la información no siempre, ¿está bien? La revelación siempre tiene que ver con una experiencia, porque me fundamento esto en la experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco, con carta de sus principales, a apresar a todos aquellos que estaban siendo los que trastornaban el mundo, como dice literalmente el libro de los Hechos en aquel tiempo. Entonces él, con la premisa de apresar a todos aquellos que se estaban desviando de las doctrinas y las enseñanzas de por aquel entonces, él se encuentra con Jesús. Cristo se le revela y Cristo le dice, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, para mí hay un abismo entre información y revelación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que mucha gente tiene información acerca de Jesús, pero quien tiene la revelación es algo diferente. Ahora, eso para mí no es una condición determinante para la salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros a Dios lo hemos hecho evangélico. A Dios lo hemos hecho evangélico. Entonces, lo hacemos funcionar de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestra cultura. A Dios le ponemos día, a Dios le ponemos horario, a Dios le ponemos plan de salvación y nada se puede mover de lo que nosotros bien hemos aprendido, bien hemos recibido y hemos transmitido de generación en generación. Entonces, cuando uno llega a la pregunta esta, si todos llegaremos al cielo, yo creo que no está... La obra de salvación y redención no está supeditado por la información que nosotros manejamos, sino por la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Entonces, más allá de que alguien tenga la información, más allá de que alguien tenga la revelación, la obra fue consumada. Entonces, partiendo de esta premisa, lo que yo estoy diciendo es reafirmar lo que dije comencé a decir la otra vez, es que mi salvación nunca va a estar determinada por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Cristo hizo. Consciente o inconsciente, a sabiendas o en total estado de desconocimiento. Porque si no, la salvación se sigue escribiendo sobre lo que el hombre hace, es decir, sobre los méritos y no sobre la gracia de Cristo. Y esto nos hace entrar un poco en pánico porque es ahí donde nosotros empezamos a ponernos en la postura de juez. Y somos nosotros los que determinamos quién es el salvo y quién no. Y nosotros pasamos por el tamiz de nuestra información y por el filtro de nuestra experiencia, si aún nosotros estamos en capacidad de ser salvos y redimidos o no. Y esto nos hace poner en una condición que fue a raíz del pecado original, porque recuerdan lo que dice Génesis 3, que si ustedes comieren de ese árbol del bien y del mal, seréis como dioses. Entonces, desde el huerto hasta el día de hoy, el hombre siempre ocupando un lugar que no le corresponde, el juez. El hombre queriendo tener el control. Y la salvación no está determinada por lo que el hombre hace, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, cuando uno piensa en esto, en primer lugar, la revelación es importante, fundamental.
porque son dos cosas diferentes la información de la revelación. Pero que a mí me haya llegado la información o aún más la revelación no va a cambiar mi condición final delante del Padre. Para mí todos vamos a llegar al mismo destino. Está bien, ahí es donde se enojan aquellos que de repente quieren estar al control o la determinación de que quién es y quién no es salvo. Y ahí es donde verdaderamente uno se pone en juez. Y es ahí donde muchos dicen, bueno, no, pero vosotros espirituales juzgad, ¿no? Yo creo que la escandalosa gracia de Dios supera cualquier capacidad de comprensión de nuestra mente limitante. Y con esto nosotros le ponemos, como digo, le ponemos determinadas condiciones a Dios. Y es con lo que nosotros decimos, no, pero este puede ser salvo y este no. Este porque ha declarado en su confesión de fe, este porque se ha arrepentido, este porque se ha bautizado, este porque... Pero dice que aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces, hayas nacido de nuevo, te hayas bautizado, hayas hecho la confesión de fe, hayas hecho el preencuentro, el encuentro, el posencuentro, la llenura del Espíritu Santo, los seminarios de capacitación, de empoderamiento, de liderazgo. ¿Soy yo quien determino quién es salvo? ¿O es Dios? Entonces, hay una gran diferencia. El que vive ajeno a lo que Cristo hizo va a caminar toda su vida con una mochila diferente a aquel que sabe que es salvo por gracia. Por eso Jesús mismo en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Es decir, aquel que reconoce la persona de Jesús vive un viaje más ligero, más aligerada su carga y llega al Padre. Aquel que no reconoce la persona de Jesús vive un viaje ajetreado, cargado, pero llega al Padre, porque no está determinado por lo que el hombre hace, sino por lo que Cristo hizo. En definitiva, todos volvemos al lugar de origen, porque entonces, ¿dónde queda que Dios no hace acepción de personas? O sea que, pero, o sea, ¿no se basa en la creencia tampoco? O sea, si vos lees Juan 3 y 3:16 y todo el resto, que Porque dice aquel quien cree. no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Claro. Pero entonces está supeditado a lo que vos vas a hacer. No, no es un hecho, no es un hecho, no es una obra, solo es creer, es tener fe. Claro. Después viene yo pienso que en realidad las obras son consecuencias de la fe, no es la causa. Claro. O sea, por vivir con Cristo, por relacionarte con Cristo, después las obras como que se dan solas. ¿Sí? Es como que si se dan solas. No es que yo me esfuerzo en hacer algo, me esfuerzo en ayudar, me esfuerzo en no pecar, no. Sino si yo tengo fe y me relaciono con Cristo, las obras se dan solas. Pero son la consecuencia. Yo lo que estoy... Seba, esa es la misma postura que tenían aquellos maestros de la ley en el tiempo de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes se cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Porque en definitiva, el mismo apóstol Pedro dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿la santidad está determinada por lo que vos haces o por lo que Cristo hizo? Por lo que Cristo hizo, porque creo en lo que Cristo hizo. Pero si vos no es una crees, obra mía. Pero si vos no crees, igual Cristo hizo la salvación. Cristo pagó el precio. Es decir, vos, seas consciente o no seas consciente, y voy a volver a usar el ejemplo que usé la otra vez, vos tenías una deuda en un banco y fue Jesús y la canceló. Vos seas consciente o no seas consciente, la deuda fue cancelada. Si vos sos consciente, te llegó la información o se te reveló quién fue la persona que lo pagó, vas a vivir feliz. Si no sos consciente, vas a vivir agobiado y preocupado todo el día por diciendo, che, tengo que pagar la deuda. Pero al fin y al cabo, lo único que hubo fue un estado de inconsciencia o de rechazo. Pero la deuda en la pantalla, en el Excel del banco, está cancelada. Está en cero. Bueno, eso también quería consultarte, porque yo te había preguntado, ese es el ejemplo que le habías dado en el vivo anterior, yo dije, y si no te enterás, yo me refería a aquellas personas que
aún conociendo a Jesucristo, no quieren saber nada con Jesucristo. Claro. Y aún así, vos lo que interpretáis y lo que decís es que son salvas igual, aún rechazando a Jesucristo. Sí, el tema es, ¿qué estereotipo de Jesús conocen? Es como aquella persona que dice, yo soy ateo. El tema es, yo no sé si te lo conté, porque a veces hablo esto y no sé con quién lo he hablado, pero yo hace un poco tiempo conocí a un amigo que me dice, yo soy ateo. Entonces yo agarré y le dije, ¿por qué sos ateo? Y me empezó a hablar acerca de algunos detalles de esa persona que creía desconocer o descreer. Y yo le dije, bueno, de ese Dios que a vos te han presentado, yo también soy ateo. Porque sí, por eso a está veces, la diferencia entre ateo y agnóstico. sí, pero en definitiva siempre parte del mismo origen, ¿entendés? Siempre parte el hombre centrado en su propio seno, el hombre centrado en el poder, el hombre después de haber pecado siendo como Dios, el hombre en el escenario, las luces sobre el hombre, todo pasa lo mismo. Ahora nosotros lo que hemos hecho, en definitiva, es reconocemos a Jesús, pero mientras sigamos construyendo una vida en base a lo que nosotros hacemos, siempre vamos a seguir sentados sobre el escenario y los focos van a estar sobre nosotros. Porque en definitiva nosotros somos los que ante esos hechos verídicos que nosotros practicamos son los que nos dan la cierta autoridad para decir, ¿ves? Yo soy salvo. Un ejemplo, el Salmo 24. El Salmo 24 dice algo que a mí me ha agobiado toda mi vida. Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo templo? El de puro de manos, el de limpio corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y empieza a recitar un montón de cosas que decir, la pucha, yo no puedo dar con esto. Pero eso, el Salmo 24 es una visión profética de Jesús subiendo al monte. Él era el puro de corazón, él era el que no había elevado su alma a cosas vanas, él era el de manos limpias. Entonces, nosotros hemos predicado y hemos proliferado un evangelio sobre los méritos del hombre, es decir, poniendo al hombre en escena, en vez de corrernos, claro, y ahí es donde nos ponemos como jueces, porque yo he subido al monte de Jehová, yo soy santo, pero yo soy santo por medio de lo que Cristo hizo, porque no hay nada de lo que yo pueda hacer, ni confesión testimonial, ni hecho testimonial, no hay nada que yo pueda hacer que me da la salvación. Y esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. Sí, bueno, pero por eso vos lo ponés desde una perspectiva en donde la persona juzga y dice, yo soy salvo o no soy salvo. Yo lo que te estoy preguntando y lo que te estoy diciendo es, bueno, si en varias partes de la Biblia, pero momentáneamente, por ejemplo, en Juan 3, que te menciona, aquel que cree, y Jesús mismo está diciendo, a quien que cree, entonces, o sea, el Señor está diciendo, tenés que creer en Jesucristo, salvo que nunca te hayan hablado, ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo te estoy diciendo Jesucristo, no el que me habla el pastor, no el que me habla el líder, no el que me habla la iglesia, no el que me habla las distintas religiones, catolicismo, testigo de Jehová, evangélico, sino la palabra. Léelo. Bueno, qué lindo lo que me estás diciendo porque me abrís una ventana maravillosa. La palabra. Y ahí es interesante porque la palabra lo hemos definido en 66 libros. Entonces creemos que esa es la palabra. Y para mí la palabra no es un libro, es una persona. La verdad es Jesús. El verbo se hizo carne. Es decir, el tema es que cuando vos lees San Juan capítulo 3, tenés que leerlo en el contexto. Y muchas de las enseñanzas de Jesús era para presentar defensa frente a las acusaciones o interrogatorios que tenían los religiosos de aquel tiempo. Y Jesús siempre cuestionaba. Más, Jesús nunca tiene conflictos con los gentiles, tiene problemas con los fariseos, con los maestros de la ley. Jesús mismo se encarga en la bienaventuranza de la montaña de decir, oíste que fue dicho, mas yo digo. Ese oíste que fue dicho tenía que ver con la tradición y la cultura judío hebrea en aquel tiempo. Entonces, Jesús aún más redobla la apuesta. Dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo. Mas yo digo, ¿qué mérito hay amar al que te ama? Ama a tu enemigo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús levanta más la vara para que reconozcamos que si no es por medio del sacrificio de Cristo, ni vos, ni yo, ni aquel que hace ayuno 40 días, ni vive en medio de una montaña puede ser salvo. Solamente
por el sacrificio de Cristo. Ahora, el tema es que San Juan 3, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no, Romanos capítulo 10, o San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas yo no vine para juzgar al mundo, dice, sino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿En qué contexto está diciendo eso Jesús? En una tradición y una cultura hebrea. No había falta de conocimiento de las tradiciones, no había falta de las liturgias, lo que había falta era la gracia de Dios. Bueno, eso sí es importante, obvio, sí. Porque después dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? ¿En qué contexto lo está leyendo? La gracia no había comenzado todavía. La gracia comienza no con la venida de Jesús, todo, la gracia comienza con el sacrificio. Por eso, te leo desde el 16 en adelante. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y bueno, después dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si quieres lo leo todo, pero... Está bien, pero vos le estás poniendo... yo no quiero que se confunda obras con creencia. Creer es fe, no es una obra. Pero vos estás mirando eso con una visión futurista. Vos estás mirando ese texto para el futuro. Y yo quiero mirarlo para el pasado. Lo que Jesús está relatando no es lo que iba a venir, sino lo que había pasado. Que la condenación había entrado en el mundo. Y Jesús vino a vencer eso. Entonces, nosotros siempre creemos que la salvación está determinada para adelante. Y Jesús lo que está diciendo está hablando de lo que había pasado en el pasado. Y lo que estaba pasando en ese momento. Porque lo que yo veo, el contexto de todo esto, lo que yo veo y lo que yo interpreto, y es que Jesús estaba refiriendo a los fariseos. Por ende, el que cree en mí será salvo. Fariseo le faltó decir. El que cree en mí, ustedes, si creen en mí, serán salvos. Si no, van a ser condenados porque no creen en mí. O sea, aparte, y bueno, es lo que estoy diciendo. Claro, pero no le está diciendo a Javier o no le está diciendo a Pepe ahí o a Lucas, habla y si no crees uno toma. en mí vas a ser condenado. Uno habla y toma claro, bueno. Pero escuchen. Está buenísimo esto. Y está bueno que se ponga acalorada porque habla de la pasión que tenemos por estas cosas. No es acalorada. El tema pasa de que a ver, te explico, por ejemplo, cómo soy yo. Yo soy una persona que, bueno, yo leo, ¿no? Todo, escucho distintas voces y yo necesito escuchar otras. ¿Por qué? Porque si estoy equivocado o pienso de una manera incorrecta, porque veo que al final era de otra manera, el que se está perjudicando soy yo. Y así con cualquiera. Entonces, es bueno escuchar y ir a fondo para ver, porque uno puede estar equivocado. No, a ver, yo creo que esto, como el comienzo, vuelvo a decir lo que dije al comienzo. Yo no soy el dueño de la verdad. Simplemente lo que trato todos los días es de conocer, aprender y disfrutar de algo que para mí, en mi propia experiencia, el Evangelio nunca fue una buena noticia cuando tenía una mirada en cuanto a lo que yo había aprendido. Si la salvación es un regalo, a mí no me cuesta nada. Que yo lo acepte o no lo acepte, el regalo fue hecho. Que yo abra el paquete y me coma los bombones, pero el regalo fue hecho. Alguien lo pagó. Entonces, lo que vos estás diciendo en cuanto al tema de que cree o no cree, primero que Jesús está hablando en cuanto a la cancelación o la culminación de un antiguo pacto que tenía que ver con una vida sacrificial, tenía que ver con un montón de cosas que, a ver, yo lo veo mucho, veo mucha similitud lo que pasa hoy a lo que pasó en el Monte Carmelo cuando el profeta lleva al pueblo de Dios al pie de la montaña y desafía a los profetas de Baal y le dicen que hicieran su sacrificio y los profetas comienzan
hacer su rito y hasta al punto de que comenzaron a lacerar su propio cuerpo para que el fuego de su Dios descendiera y consumiera el cordero o el sacrificio. Y el profeta dice, solamente ora a Dios y Dios hace descender el fuego. Entonces, me parece que nosotros muchas veces en este tiempo, como diría algún teólogo, en esta dispensación, seguimos haciendo lo mismo, seguimos lacerando nuestro cuerpo, seguimos haciendo un montón de cosas para que Dios apruebe nuestro sacrificio, pero el sacrificio ya fue aprobado por medio de Jesucristo. Ahora, lo que hizo el profeta, más allá de que algún pueblerino, alguna parte de su pueblo haya estado ahí o no haya estado ahí, se haya enterado o no se haya enterado, Dios aceptó el sacrificio y eso fue testimonio y es profético ante lo que iba a pasar con el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Jesús habla y se confronta frente a aquellos que seguían promulgando el antiguo pacto, lo que le está diciendo es que era necesario creer en el sacrificio de Cristo. Pero que alguien crea o no crea, la obra está consumada. Él dijo, consumado es. Y si va a estar determinado porque alguien lo confiese o lo diga o lo narre o lo sepa o no lo sepa, entonces no depende de lo que Cristo hizo, sino siempre va a estar determinado por lo que yo haga. Está bien. Cierro el paréntesis. Alguien me puede decir, pero entonces, ¿qué? ¿No tenemos que salir a contar, a predicar por todo el mundo? Sí, lo que tenemos que salir a contar es lo que Cristo hizo. Tenemos que salir a contar lo que Cristo hizo, pero para mí está por encima aún de lo que el hombre crea o no crea. Yo voy y le digo, che, tu deuda está cancelada. Si vos después querés vivir ajeno a esa cancelación, querés vivir agobiado, querés seguir estando en el barro, querés seguir teniendo vida inmoral, es un problema tuyo, pero tu deuda fue cancelada. Pero bueno, yo sé que... O sea, no, ya sé, o sea, para entenderlo, a ver si se entiende bien. Toda aquella persona que ha nacido en el pasado, en el presente, que van a nacer en el futuro, crea o no crea en Jesucristo, es salvo. Eso es lo que vos me estás acá hablando de eso. Eso es lo que mencionás. Sí. No, o sea, no hay lago de fuego, no hay condenación, no hay nada. O sea, todo lo que estamos viviendo, que creo que algo así habías hablado con respecto... bueno, pues esa es la próxima pregunta. O sea, no existe, o sea, todo lo que estamos viendo se vive acá, pero todo el mundo, o sea, pasado, presente, futuro, y crea en Jesucristo, no crea en Jesucristo, es salvo igual, según lo que interpretas de la palabra. Esto me está exponiendo, pero es lo que yo creo, Seba. ¿Está bien? No, está bien. No digo que es así, sino que crees en eso. No digo que vos decís que es así. Sí, y déjame darte los motivos por los cuales yo creo esto. En otros tiempos a mí me vieron, frente a esta declaración, que seguramente se va a compartir en una red social, me vendrían a agarrar, me llevarían a una plaza y me prenderían fuego. Pero no, bueno, pero eso ya es parte de juzgarte y eso creo que no está bien. No, pero a ver, pero en otros tiempos, a mí me llevarían a una plaza y me prenderían fuego como una antorcha para decir esto no se tiene que decir, esto no se tiene que hacer. Sí, no, te entiendo. ¿Sabés lo que creo? Es que cuando vos entendés que no es el hombre la centralidad del universo, que es Dios, y que toda la gloria se la tiene que llevar Él. A ver, mirá, nosotros bien hemos recitado la parábola del hijo pródigo, y es pródigo, pero nunca dejó de ser hijo. Claro. Y el hijo pródigo no tiene que ver con el que se aparta de la iglesia, sino que el que vive apartado del seno de Dios. Bueno, para ahí el hijo pródigo no sería perdóname, el hijo pródigo no sería hijo de Dios. ¿Cómo no? ¿Y si es hijo? No, por eso, es hijo de Dios, pero después están los que no se consideran hijos de Dios, ¿o no? Pero ¿y quién ha definido esto? ¿Quién es hijo y quién no es es hijo? Cada uno, eso lo vive cada uno. Claro. Eso lo vive cada uno. Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde muchas veces caemos en abreviar y decir, no, este es hijo y este es creación, ¿no? Es más, perdóname, es más, hay personas que capaz fallecieron y ni sabíamos que se habían entregado a Cristo. Esto es interesante, porque ¿quién es hijo y quién no es hijo? Claro. Supuestamente Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Claro, Ahora, ¿qué tengo que creer yo? ¿Que solo Adán lo hizo así? O sea que Javier no. claro, No soy hijo de Dios. Y me claro. aparté o no lo conocía y después lo conocí. ¿Soy hijo de Dios o no? Soy hijo de Dios. Porque a veces interpretamos también y en la iglesia dice, no, vos sos creación. Claro, No, no, Porque no, somos hijos de Dios. no, ya sé, pero en las iglesias o lo que te dice que sos hijo de Dios cuando vos recibís a Cristo en tu corazón. Antes de recibirlo no sos hijo de Dios. O sea, claro. Te dicen que eso es creación. no sos creación, vos sos creación. O sea, y en realidad no somos creación, somos hijos de Dios Claro. todos, ¿Pero por Bueno, qué? pero le Porque estamos cortando la parábola a Emma, perdóname. no, no, pero esto viene a mención al tema de la parábola, porque es como que nosotros como seres inferiores estamos determinando si somos hijos o no somos hijos de acuerdo a lo que nosotros decidimos. Es como que mañana viene un chico de la calle y te dice, Seba, yo soy tu hijo. Y vos decís, ¿por qué? No, porque yo determino que soy tu hijo. Hice una confesión pública acá, yo soy hijo de Seba y yo soy tu hijo. No, la paternidad no está determinada por el hijo, sino por el padre. Entonces, Ujú. ¿quién soy yo para decir? Ahora, si tu hijo se embarra, se tira en el chiquero, come algarroba, nunca va a dejar de ser hijo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura tan cerrada y queremos que todo lo que pase fuera, en primer lugar, del ámbito de lo que nosotros denominamos como iglesia. Está apartado, está en el mundo, porque no viene, no se reúne. Este está apartado de Dios, porque no va a la burbuja sanitaria, ¿no? De llamada iglesia hoy. Porque no se pone el barbijo, porque no, todos esos protocolos que la iglesia ha levantado en estos 2000 años, nosotros decimos, no, este está apartado. Y la parábola mismo nunca deja de reconocerlo como hijo. Es más, habla de tanta perdición del que se fue como el que estaba dentro. Entonces, pensando Pero en el que se eso, fue ya estaba entonces. el que se fue, ¿qué? Ya ¿Cómo que ya se está? fue porque ya estaba. Y el que está adentro también nunca disfrutaba de la No, relación con eso sí, pero sí, eso es otro tema, y entiendo lo que Dios. decís vos. Sí, Pero si se fue es porque ya estaba. claro, pero seguía teniendo el apellido de Sí, los sí, ejércitos. sí, 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 no, Pero, pero por eso, puede ser que alguien no esté nunca y nunca haya estado. ¿y quién lo determina eso? No, te vuelvo a repetir, cada persona lo decide eso. Pero entonces Cada vos persona seguís, decide si creer en Cristo o no creer en pero Cristo, ir a la pará, iglesia o no Seba, ir a la pero iglesia. entonces, vos seguís poniendo en la centralidad y en la autoridad al hombre y no a Dios. No, no, Es no. como que él no es El soberano. hombre, lo que yo te estoy diciendo es que eso ya vuelven a ser obras. Yo no me estoy mencionando obras. Las obras son consecuencias de la fe. Lo que yo te estoy mencionando, cada persona decide si tener fe en Cristo o creer en Cristo o no. Eso es una decisión, Muy no bien, es una obra. pero la salvación para mí no está supeditada porque el hombre tenga la información y la crea. Para mí la salvación, al decir Ah, consumado es, está terminada. Está cancelada está la bien. deuda. Entonces, esa salvación es el que le da el derecho a la persona que al final de su viaje vuelva a su origen, Dios. Ujú. Haya estado embarrada en el chiquero o comiendo comida de cerdo. Vuelve a su origen. ¿Por qué? Está Porque bien. la deuda, escúchame, dice la palabra que el pecado fue introducido por un hombre Adán, pero la salvación fue introducida por Jesús. ¿Qué hice yo para que Adán pecara? Nada. ¿Qué hice yo para que Jesús me salvara? Nada. no. Ujú. Y entonces, si yo no hice nada para pecar y yo no hice nada para ser salvo, la centralidad no está en mí. El primer Adán falló, el segundo dio en el clavo. Ya está. Lo O sea demás, que lo demás, es, literalmente lo demás es paisaje, Seba. leer literalmente lo que dice Juan 3, 16 en adelante, no se refiere a eso de creer, que no es una cuestión de creer. No, pero tendríamos que ser literal. La mujer calla en la congregación. Mm. Andá a leer eso hoy en un colectivo feminista. Te prenden fuego. Jesús Es que no sería nos tiene prudente. no nos tiene que importar, no nos tiene que dar miedo hablar de la palabra. Bueno, está bien, no nos tiene que. Pero ¿sabes qué? Era lo mismo que pasaba en el contexto de Jesús. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Y la gente decían que demonio tiene, porque era amigo de pecadores, Mm. comía con borrachos, con prostitutas, transgredía las normativas de aquel Y tiempo.
esos son los ejemplos buenos que hay que tomar. El salir a la calle, el hablar con las personas. Está bien. Esas son las obras capaz que nos nacen si es que le nace a cada uno por medio de la fe, no para ganar el cielo, sino porque es Pero por ¿sabes gracia cuál el es el cielo. problema? El problema de nuestra interpretación, revelación e información, que hacemos dogmas. Y Cristo no vino nunca a enseñarnos dogmas, ni doctrina. Jesús nos enseñó un camino más excelente, es el camino del amor. Cuando sean conocidos por el amor, dijo. El tema es que nosotros somos más devotos o somos más fieles a las doctrinas de Pablo que a las enseñanzas de Jesús. Y el único que Sí, pagó y fue el redentor fue Cristo, no fue Pablo, no fue Pedro. Entonces, yo creo, cuando la mujer cae en perdón, la congregación, es en un contexto y en una ciudad donde había, una idiosincrasia. Pero hoy no podemos seguir repitiendo la mujer cae en la congregación, porque de hecho hemos hecho un dogma por años. no, hay gente que se aprovecha capaz de esas cosas. Lo que yo entiendo es que las cuestiones que pueden suceder en esa época no quita que hoy no pueda suceder en una iglesia también. Si había fornicación en esa época, hoy hay fornicación. Si hay adulterio en esa época, hay adulterio hoy. Y uno lee para ver, bueno, de qué manera se asesoraba en ese momento. Y más que nada ese asesoramiento es un bien para mí, no es que le estoy haciendo un favor a Dios, sino que es un asesoramiento y dice, bueno, mira, sucedía esto. Hoy sucede en la iglesia, ahí también. Yo no te digo que no, ¿por qué no podría suceder? Bueno, ¿qué decía? Bueno, esto. Habría que hacer esto. Después cada uno decide, obviamente, cómo hacerlo. Pero yo entiendo que, yo lo he visto a través de los años, que las iglesias y los cristianos antes se predicaba mucho con el dedo, y yo creo que ahora están entendiendo varios que es mucho con el amor, porque Jesucristo nos enseñó a predicar, a enseñar y circular ahí en medio de las personas con amor. A ver, no puede ir a decirle a una persona, vos estás condenado porque estás haciendo esto. No. Si capaz que ni la persona ni Seba, conoce, ni escúchame, entiende, Seba, nunca supo sobre eso. ¿vos O tenés sea, hijos? sí. ¿Tenés hijos? ¿Sí? Pensemos en el pecado más inmoral que nos llevaría, de acuerdo a las doctrinas, a excomulgar a una persona de la comunión de Cristo, como muchas veces se ha enseñado. Bueno, sí. ¿Está bien? Algo muy inmoral, que es más, hoy Sí. está trayendo discusión en la sociedad, de repente la identidad de género, el DNI con la letra X y un montón de cosas. Sí. Cuando nosotros tenemos corazón de hermano, siempre va a haber rivalidad. Pero vos, como corazón de padre, vos sabés que aunque tu hijo te rechace, nunca va a dejar ser tu hijo y vas a dar todo y vas a y todo simplemente porque es tu hijo. Entonces, yo no creo que hay ciudadanos de segunda, yo creo que todo lo que pasa hoy en la sociedad es a causa de la consecuencia del pecado original que fue introducido por medio de Adán. Y para mí, lo único relevante en lo que hoy denominamos como la Biblia es el sacrificio de Cristo y la redención de los pecados por medio de Jesús. Todo lo demás son experiencias para tiempos y formas que pueden servirme a mí como un punto de partida, pero tengo que ser lo suficientemente flexible. Y cuando te hablo de esto, te hablo en cuanto al tema de la misión, el cristianismo y su misión. Cuando uno es misionero, vos tenés que empaparte de la cultura, aprender el idioma, conocer su idiosincrasia. Y Dios no cambia, pero Dios sí cambió en la persona de Jesús, en su forma. Esperaban la reivindicación frente a un imperio romano, la exhibición de impuestos y un montón de ítems, y no lo pudieron ver en Jesús porque nació en un pesebre, se hizo siervo y hacía un montón de cosas. Entonces, me parece que nunca vamos a entender el corazón del Padre mientras sigamos pensando como hijos o como hermanos. Y me parece que en eso está lo maravilloso de este Evangelio, que el Evangelio es una buena noticia cuando entendemos que más allá de los desórdenes morales, de no poder dar nunca con la talla, de vivir con una naturaleza caída, de tener una esencia rota, Dios
ha traído salvación por medio de Jesús. Y entiende mucho más la gracia el católico que el evangélico. Porque el evangélico desde hace muchos años se ha encargado de cuestionar la cultura católica, porque lo han visto como demasiado liberales, lo han visto como demasiado livianos en su forma. Vos ves a un cura o a un párroco o a un cardenal o un presbítero, lo ves hablar y siempre en su predicación va a decir hijos, le va a hablar a la humanidad como hijos, aún mismo el Papa le habla como hijos, no le dice ustedes son criaturas. Nosotros hemos levantado paredes divisionales y nosotros seguimos predicando el evangelio de acuerdo a la cultura de Noé. Vengan al arca, no estamos en el antiguo pacto, no tenemos que reclutar gente, Cristo saldó la deuda, no tenemos que salir traigan a las personas, no tenemos que salir, simplemente tenemos que salir a contar lo que Dios hizo, no trabajamos para hacer un club de fans. Entonces, todo lo que tenga que ver con dogmas, todo lo que tenga que ver con dogmas y doctrina de purificación y de moral, sigue poniendo al hombre en escena y no a Cristo. Sí, eso es con respecto, a ver, yo lo que entiendo, primero por un lado, lo que es obras, olvídate, porque eso, y todavía siguen pensando las personas que es una cuestión de obras y todo lo, pero yo creo que también no pasa por, y eso pasa en las iglesias, yo entiendo lo que decís vos, yo creo que no pasa por testigos de Jehová, católicos, evangélicos, ese si querés es un nombre que te pone el ser humano, de cuánto más se asemeja a la manera de pensar uno, pero en realidad las personas somos cristianos, después si el católico hace otras cosas que uno no hace, o viceversa, es otra cosa. Pero es sencillo, crees en Cristo, sos cristiano. No. Después ponés la etiqueta que quieras, y eso lo va a poner el ser humano, las instituciones, las organizaciones, o las personas que quieran empezar algo, ponen una etiqueta si querés. Pero seguís siendo redundante en las etiquetas, en los nombres, en las definiciones que nosotros damos. Pero yo no puedo tener la mente de Dios. No puedo tener la mente de Cristo, no puedo pensar. Yo quiero con mi mente finita, quiero encerrar a Dios en tiempos, en formas, en conductas. Y Dios es eso Dios. Eso lo hace la religión, capaz. Bueno, sí, pero yo y vos estamos queriendo definir a Dios. ¿Y quién soy yo? No tengo la capacidad de poder entender la universalidad. Es más, yo resumo el Evangelio simplemente a 66 libros, o la palabra 66 libros en un contexto terrícola. Y Dios es Dios de los universos. Yo no sé si hay marcianos, si hay extraterrestres. No sí, igual eso es otra cosa, porque está bien, sí, eso es otra cosa. A ver, la palabra en ningún momento menciona de que no existe o existen marcianos o lo que vos decís. Esos son otro tipo de discusiones. Sí, lo que uno entiende es que la palabra de Dios es inspirada y uno, bueno, la toma y la lee. Si no, sería como cualquier otro libro. La palabra de Dios es inspirada por Dios y estaba tratando, por eso me fui de pantalla, estaba tratando de ver si podía levantar la mano y decir, che, estoy acá. Creo que la palabra de Dios, partamos de Génesis, Dios creó al hombre, ¿sí? Creó a su primer hijo y así fue avanzando y el mundo se fue pervirtiendo. Lo siguió castigando, siguió haciendo cosas, lo siguió corrigiendo y siguió igual. Vino Noé, vinieron un montón, ¿sí? Vino Egipto y seguían necios, hicieron lo que se les daba la gana a ellos, y los perdonaba y seguía para adelante. Y hizo un montón de cosas para hacerle entender a todos sus hijos, a todos aquellos que habían nacido de sus manos, que quería que volvieran a él. Y llegó el tiempo donde se convirtió en hombre y vino acá y estuvo Cristo sobre la tierra,
enseñando y diciendo cómo era el reino de Dios, o sea, cómo Dios quería que nos comportáramos. Ojalá hubiera nacido en una casa cristiana y hubiera sido desde el minuto cero un hijo de Dios creyente en todos los conceptos de que Dios me ha enseñado. Yo, lamentablemente, a partir de los 18 años, 14 años, más o menos 14, 18 años, empecé a seguir a Cristo. El tiempo anterior estaba en la inmundicia, en la calle, en lo que era, y hay mucha gente que tiene 30, 40, 50, 60, se muere sin conocer esta realidad que Dios nos expone, de que vivamos el reino de Dios hoy en la tierra. Hoy tenemos que vivir como Él quiere que vivamos, que tenemos que hacer y enseñar las cosas que Él quiere que enseñemos, ¿sí? No porque yo haya confesado con mi boca que Jesucristo es el Señor, porque sí lo creo así, y repetí algo que a mí me habían enseñado, no fue algo que salió de mi corazón, así porque lo repetí, no. Ahora te digo que sale de mi corazón decir que lo amo. Entonces, Cristo murió por nosotros y pagó por todo, por los de antes, por los de ahora y por los del futuro. O sea, pagó la deuda. No hay tu tía. Y yo creo que está muy bien contextuado el tema de que quiénes somos nosotros para decir quién y quién no es salvo. ¿Sí? Está escrito en la palabra. ¿En qué contexto? Bárbaro. Me parece que todo lo que hablaba Jesús ahí, en esos capítulos, eran para los fariseos. Y le estaba diciendo, arrepiéntanse y confiesen y crean que Jesucristo es su Señor. Porque ellos no creían en eso. Lo condenaron y lo crucificaron. Ese es el tema. O sea, él le estaba diciendo a ellos, arrepiéntanse, porque aquel que no se arrepiente, ya está, listo, fue. Era el Hijo de Dios el que estaba diciéndole. Estamos hablando mucho antes de que Jesús pasara por la cruz. Después de la cruz es otra historia, otro pacto, ¿sí? Y nosotros tenemos que creer, o sea, tenemos que ir a anunciar, tenemos que hacer que más personas empiecen a vivir a Dios y a Jesús en este tiempo, ¿sí? Porque todos estamos esperando, ahora estamos todos acá y todos estamos esperando, bueno, sí, ya soy salvo, estoy esperando que Jesús venga y bueno, o si no, me voy a morir y él va a venir y los primeros que va a levantar son a los muertos y listo, me lleva a su presencia y ahí empiezo a disfrutar. Flor de alabanza voy a tener ahí al lado de mi Dios y voy a estar chupichú. No, hay que vivir el tiempo hoy, hay que vivir el tiempo hoy, el evangelio de hoy y creer que todos vamos a tener una oportunidad. La tuvo el que estuvo al lado de él y lo único que dice es, ¿qué hablas de él si él no tuvo ningún pecado? Él no tuvo maldad. Él es bueno. No le dijo, Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, que morís por mí. No sabía ni que iba a morir por él. No, hubo un arrepentimiento. Está bien, hubo se un dio cuenta arrepentimiento. o lo vio, no sé, algo lamentablemente no pudo vivir esa situación, esa vida en la tierra. Pero ¿qué le dijo él? Mirá la alegría que tenía él. Él se anticipó a nosotros. Desde ahora te digo que vas a estar en el reino de los cielos. Wow. Pero el problema de toda esta discusión es quién está en la centralidad, quién es el que está al mando, quién es el que determina, quién es el que Dios. dice que se pagó la deuda. Dios. Si nosotros miramos la Biblia de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer y no lo que Cristo hizo, no estamos hablando de la gracia. Estamos hablando siempre de lo que el hombre va a hacer y no lo que Cristo hizo. Entonces hay que tener ojos nuevos para entender esto. Tenía razón mi esposa. Es cultura, es cultural y siempre. Y sí. Nosotros creemos que aún Dios está supeditado y atado a lo que los 66 libros dicen. Pero yo creo que Dios nos mira a nosotros leyendo la Biblia y se mata de risa.
Porque nosotros atamos a Dios a los 66 libros, y Dios más grande que los 66 libros, porque aquellos aún mismos que escribieron los libros fueron hombres llenos del Espíritu Santo, que tenían tantas cosas buenas como cosas malas, como vos y como yo. Entonces nosotros estamos atando a Dios a la interpretación, al contexto, a las experiencias y testimonios de aquellos hombres. Pero siempre el hombre en la centralidad, siempre el hombre el importante, el hombre que sube y baja el martillo. No es así para mí, no es así. No si lees, por ejemplo, a Jesucristo, porque son palabras de Jesucristo. Sí, pero aún mismo las palabras de Jesucristo en los evangelios sinópticos, a veces, aunque dicen lo mismo, pero pueden tener diferentes miradas. A ver, un ejemplo. Jesús confrontando a los fariseos, que los fariseos traían a la mujer, la mujer sorprendida en el momento de la fornicación. Maestro, ¿qué dices de esta mujer? Del adulterio, no fornicación, el adulterio. Primero, el hebreo machista al 100%, porque traen a la mujer, pero no traen al hombre. ¿Por qué? Si los dos habían cometido pecado. ¿Sabes por qué? Porque seguramente había sido uno de ellos lo que estaba pecando. En segundo lugar, vete y no peques más, no se lo dice a la prostituta, se lo dice a los fariseos. Porque ¿sabes qué? Yo veo ironía en la vida de Jesús. ¿Viste cuando vos le querés decir a B lo que le estás diciendo a A? Vete y no peques más. La discusión no era con la mujer, era con los fariseos. Pero en ese momento no se habían ido y se lo dice a lo último. Pero se lo está diciendo vete y no peques más. No, ponés en contexto. Se van todos, ¿sí? y le dice claro. Algo como, ves, mujer, nadie te ha condenado. Nadie te ha condenado. Los que te condenaron no están acá. Sí. No están acá, sí. Bueno. Y después dice, ve, no lo vuelvas a hacer o no peque más. A ella se lo dice. ¿La mujer? ¿Volvió a pecar? No lo sabemos, no lo sé. Y si volvió a pecar... Vos después de haber recibido a Cristo, de haberte bautizado lleno del Espíritu Santo, ¿seguís pecando? Sí, pero es un consejo. Eso no te da la libertad para, bueno, entonces sigo haciéndolo. Es un tema de... ¿Sos salvo? Seba, ¿vos sos salvo? ¿Te vas al cielo? Si creo en Cristo, sí, y yo creo en Cristo. Soy hijo de Dios. Pero si seguís pecando, entonces el por gracia voy al cielo. No, porque voy por gracia. Ah, pero entonces no es por mérito, no es por obras. No, es por lo vengo diciendo desde el principio. Pero no, está bien, pero es por el valor confesional entonces. Vos sos salvación por lo que vos confesaste. Pero después tu vida es porque creo. Pero está bien, vos creés, pero es que no, es que si yo hago lo que yo quiero, sí. Es que si yo peco, y acá está la clave que pienso yo, si yo estoy cómodo con ese pecado, entonces no tengo la convicción en la fe en Cristo. ¿Y cuáles son los pecados? Cómodo. ¿Y cuáles son los pecados que te hacen estar en comodidad y cuáles no? Todos, cualquier pecado. Bueno. Hasta a lo que le llamamos una simple mentira. Yo creo que pensar, ¿sabes? Ya solo el hecho de pensar. Yo creo que vos conociendo sos más responsable que aquel que no conoce. Claro, sí. Entonces, sí, porque el que no conoce, no sabe. Que aquel que no conoce. Vos necesitas más gracia que aquel que no lo conoce. Eso no sé si necesito más gracia o no. ¿Cómo no? Yo lo que sí sé. Es como vos agarrando a tus hijos. Yo lo que necesito es gracia. Le decís, che, esto está mal, y ya sabe que está mal. Y ves que lo sigue haciendo. Malos pensamientos, engaños, sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Entonces, vos practicás más gracia con aquel que le has dado la información que con aquel que no lo sabía. Entonces, ¿quién es más salvo? ¿El que conoce o el que no conoce? Es que si no lo sabía, no lo sabe, punto. La diferencia está en que el que lo sabe y aún así no quiere saber nada, creo yo. Esto yo, ¿sabes cómo lo veo? Es como cuando vos hablabas sobre que le daba más a los fariseos y a los gentiles no. Yo lo veo de esta manera. Es como cuando vos tenés chicos, ¿sí? Y le decís al nene, al chiquito de 8 años, no metas los dedos en el enchufe. Y va y los mete, ¿sí? Y vos decís, bueno, no metas los dedos en el enchufe, va y los mete. Pero puedes entender... ¿Qué pasó con el nene? Está bien, bueno, pero ¿qué pasó con el nene? Déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Y vos podés entender de que un nene meta los dedos en el enchufe, porque no lo comprende, no lo entiende, ¿sí? Y esto
y esto lo quiero comparar con aquella persona que no conoce a Jesucristo, pero si vos ves un adulto de 25 o 30 que sabe que si mete los dedos en el enchufe, decís, bueno, pará, dejá de meterlo, si sabe que está mal que mete los dedos en el enchufe, ya estás grande. Y ese es el que ya está encaminado en la vida. Pero Pecar, que vamos a seguir sepa, pecando. no, Pero que llegan los dos al sepa, mismo origen. que tenga Nunca deja de ser conocimiento. hijo, nunca deja de ser ¿Eh? redimido, pero nunca deja de ser redimido, Seba. Haya metido los dedos, sea tosudo, cabezón, sea testarudo, nunca deja de ser hijo porque la deuda fue cancelada. Vos, tu Y que hijo, tenga, por más que te desobedezca 20.000 veces, va a seguir siendo tu hijo. Si Claro, ustedes está en etapa siendo de padres crecimiento. malos Es un saben hijo dar que está cosas, si ustedes saben, es, siendo padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi mm, Padre Celestial? mm. No está Esa, determinado en lo esa, que tu hijo crea, no está determinado en lo que tu esa, hijo confiese, no está determinado en lo que tu hijo haga, está determinado en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace la escandalosa gracia de Dios. y en el está cambio bien, está bien. de Es tu la manera de persona, pensar, está bien. en el cambio de tu hijo, en el cambio del conocimiento de tu hijo. Si él sabe que no tenía conocimiento que había electricidad, bueno, ya vos diciéndole vas a ver que hay electricidad. Y por ahí prueba otra vez y ¡pum! Le va a volver a dar. Entonces va a Y ahí, decir, donde entra bueno, y ahí donde entran las 70 veces 7. Mm, claro, hasta que termine de aprender de que ahí está embromado meter los dedos. Pero bueno, ujú. pero hay gente mayor que no tiene conocimiento de nada de eléctrico y mete los dedos. Y le digo, o Bueno, sea, esa sería la si hay, esa claro, sería si la hay comparación de que no conoce a Jesucristo. claro, si no hay conocimiento, no quiere decir que no sea salvo. Y si hay conocimiento, no quiere decir que no sea salvo. El único que tiene el conocimiento de quién y no va a ser salvo es Dios. O sea, es el Mirá, único. Él es el que pagó No, bueno, eh, pero, eh, eh, por, o sea, él es el que pagó y también habla mucho de los libros de que es un juez justo. Si no, mirá, mirá. no se pondría como juez. Escuchen. bueno, pero Estamos en una hora. con respecto al juez justo, entonces, ¿a quién va a saciar de justicia? A todos. Cristo fue el que sació de justicia. Ah. Cristo Ante la sació la maldad, o deuda. sea, ante el pecado, todos ante el pecado. Cristo sació la deuda. Ujú, Cristo justificó. A ver, es simple, mira, nosotros siempre hemos predicado el Evangelio hablando de la culpabilidad del hombre. Y hay mm. mucha gente que no sabe lo que es el pecado hasta que nosotros revelamos la culpabilidad del hombre. El hombre vivía ajeno a la culpabilidad hasta que nosotros le revelamos, pero siempre le contamos la cara del pecado, pero no le hablamos el beneficio del sacrificio. Así Mm. como el hombre era ajeno al pecado, también es ajeno a la salvación. Contemos las dos caras de la moneda, porque si no lo Sí, único que estamos trayendo es culpabilidad, pero nunca le damos es que, liberación. es que, es que preferiría hablarle primero sobre la gracia, sobre la salvación, Bueno, no pues la sobre el iglesia pecado, predicó porque todo lo así lo diferente. asustás. La iglesia predicó todo lo diferente. Así como entró el Mm, pecado por un hombre, por un Jesucristo entró la salvación. Listo, ujú. consumado ese, acabó. No se trata de un Dios exclusivo, se trata de un Dios inclusive. No se trata de los 144.000 que se van a ir al cielo, no se trata de todo lo que vos puedas hacer o lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Cristo hizo. Simplemente el viaje va a ser más llevadero, más placentero, o viviremos agobiados hasta que un día lleguemos al seno del Padre y Dios te diga, mira lo que te perdiste, mira todo lo que podías haber disfrutado, mira, te enredaste en esto, lo otro, pero tranquilo, bienvenido, por medio de mi sacrificio, hoy tenés acceso a mi presencia. Por medio del sacrificio de mi Hijo amado, vos tenés hoy el deleite de estar en mi presencia. Porque Pero no dejó bueno, de ser hijo. para mí Sí, no. bueno, más que No dejó nada, de ser bueno, hijo. pero más que nada, creo que la discusión no pasa por lo que uno piensa quién es salvo o no quién es salvo. Yo lo que estoy hablando, por ejemplo, es lo que leo, nada más. Leo Claro, eso. claro. Ahora, si quieren que lo tomemos literal o no, o como dijo Emma, son 66 libros y no lo sé, ahí podemos pensar de otra manera fuera de esos 66 libros. El tema es Es que otra nuestros cosa. ojos, claro, el tema, Seba, es que nuestros ojos están, nuestra interpretación está cargada de un montón de experiencias y viste, es como, a ver, yo te digo,
la otra vez veía un experimento y la vamos a dejar acá porque me tengo que ir y si no, no vamos a dejar espacio para... Una hora ya vamos, una hora. Y tenemos que dejar expectativa, Javi y Seba, para la próxima. Es que Escuchá. tenemos como 4 o 5 preguntas más que son distintas, No, pero bueno, pero bueno. la dejamos para la semana que viene. Si querés, la semana que viene la seguimos. Mi señora tenía razón. Dijo, Sí. con la primera va a pasar toda la hora. Escuchame, no, el tema es así, el tema es así. El otro día vi un experimento acerca de las emociones que despertaban sobre ciertos chicos determinadas preguntas o determinadas imágenes. De repente, un ejemplo, ponían a diferentes chicos en diferentes boxers y había una mesa cubierta con un mantel y sacaban el mantel y debajo de ese mantel, de esa pequeña mesa, había un elemento. Entonces, habían 3 chicos. Sacaron el primer elemento y captaron la reacción de cada uno de los chicos. El primer elemento era el cuchillo. Un nene fue, lo miró, lo agarró y lo estudiaba. Otro quedó atónito y otro se espantó. ¿Cuál fue la diferencia, el motivo de sus diferentes reacciones? Simplemente por las experiencias, por la información, por la connotación o el contexto que ellos se habían desenvolvido. Para un chico que había vivido en un contexto de violencia, un cuchillo era una amenaza. Para un chico que no había vivido en un contexto de violencia, era simplemente un instrumento de admiración. Y para otro, simplemente un elemento de corte. Entonces, muchas veces nuestra interpretación de la Biblia tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia o con las tradiciones que nosotros hemos sido influidos. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Cuando uno lee la Biblia, ¿de acuerdo a qué contexto lo ve? Bajo una vida sacrificial, bajo una vida de subir al monte y ser de manos limpias, de puro corazón, de no tener un alma elevada a cosas vanas, y es obvio, nunca va a dar con la talla y tiene que hacer un montón de cosas, ayuno, tiene que hacer purificaciones, tiene que estar en determinadas... Pegarse con el látigo. Sí, como los profetas de Baal, lacerándonos continuamente y siempre cargado de una culpabilidad. Ahora, demos vuelta a la página y entendamos que así como entró el pecado, también entró la salvación. Yo conozca o no conozca el pecado, conozca o no conozca la salvación, la obra fue consumada. Dios no juega a los dados, simplemente lo que Él quiere hacer es dar a conocer la salvación, de que quizás el plan le salió mal, no sé, no lo sé porque no tengo. Él dijo, voy a hacer al hombre, el hombre eligió otra cosa, le dio libre albedrío y dijo, bueno. No, bueno, Dios sabe todo, sabe el pasado, el presente y futuro. Y sabía que como que Adán iba a caer, sabía que iba a estar el salvavidas, que era Jesucristo. Bueno, listo. Por Adán pecamos todo, por Adán se rompió todo, por Cristo se reparó todo. Y algo que decía, que lo habías mencionado en el vivo anterior también. Vos habías mencionado que vos habías estudiado para el pastorado en su momento y que, bueno, después hiciste un clic y empezaste a interpretar vos, a buscar vos la manera y no como lo que estás diciendo ahora, que te vas llevando por una cultura, porque alguien lo dijo. Y eso está bueno porque una de las cosas que yo aprendí es que si bien uno puede ir a la iglesia o puede ir a un grupo o lo que sea, está bueno escuchar la sabiduría que puede tener el pastor, el líder, lo que sea, pero es importante que uno lea la palabra para ver si es así, cómo la interpretas vos, cómo la interpreta uno. Y eso es importante, para no dejarte llevar por el hombre o por lo que diga el hombre. Y eso es fundamental. No muchos lo hacen. Muchos siguen al hombre y lo que dice está bien. Bueno, pero es importante para no ser engañados, porque aparte el que te está hablando es imperfecto como vos y se puede equivocar. Entonces, es importante que uno lea la palabra, uno busque a Jesucristo y uno interprete y se fije. Y eso es muy bueno, muy parecido a lo que dijiste vos. Yo estudié el pastorado, hice todo lo que decían y sin embargo me hizo el clic y no, empecé a buscar yo, verlo de otra manera, desde otro enfoque, y bueno, ¿por qué? Porque vos te quisiste meter en la palabra, vos quisiste leer, no lo que te dijeron, no te dejaste seguir por lo que te dijeron, vos quisiste leer, vos quisiste saber. ¿Sabes cuál es el secreto de eso? Que estoy camino a Damasco y me estoy topando con Jesús y se me están cayendo las escamas.
y la iglesia está camino a Damasco. ¿Y sabés lo bueno de todo esto que yo veo vos en Seba? Que hay inquietudes, que Dios la está despertando. Y que no tengas temor a sacrificar vacas sagradas. Es maravilloso lo que viene. No, sí, obvio. Lo que pasa es que a lo que yo voy es que cuando yo leo la palabra y me dice eso, leo lo que dice la palabra, no lo que me dice alguien. Entonces, yo la interpreto, es literal, son palabras de Jesús. Bueno, más interpretaciones que esa no encuentro. Pero bueno, capaz que son distintas visiones. Claro, Es por así. eso es el experimento de los tres nenes que estamos acá y a cada uno se nos saca el mantel y quizás yo estoy viendo el cuchillo con pánico, él lo está viendo, Javier con admiración y vos lo estás viendo simplemente como una herramienta para cortar un pedacito de carne. Pero el tema es que la interpretación no es privada. La interpretación no es privada, no es privada la interpretación. Y cuando digo no es privada, no tiene que ver con un seminario, no tiene que ver con una persona, tiene que ver con algo que Cristo se va revelando. Se va revelando. Oíste que fue dicho, tiene que ver con eso mismo, en el mismo contexto que estamos diciendo hoy. Yo te podría decir, Seba, oíste o viste que vos leíste, más yo digo esto. Hay un montón de cosas. Dios, la iglesia siempre reforma, la iglesia es un movimiento, el Espíritu Santo sigue hablando, Dios sigue moviéndose, Dios sigue obrando. Entonces, eso es lo maravilloso de todo esto. Ahora, todo confluye en lo mismo, en amar, en amor, ¿entendés? El amor por encima de todo, de tal manera amó, de tal manera, el amor supera mi capacidad de poder interpretar aún todo lo que estoy diciendo. Las profundidades de todo esto van más allá de lo que yo puedo decir, lo que puedo pensar, lo que puedo entender. Hay un abismo entre lo que la mente de Cristo, el universo, es mayor, por eso digo que Dios lo hemos rotulado, le hemos puesto día, horario, le hemos puesto apellido, Dios es evangélico y un montón de cosas. Pero lo eso dice el hombre. Sí, por eso lo maravilloso de todo esto es que Dios está despertando este sentir en vos, en mí, en Javier y en un montón de personas, y no tengamos miedo de perder el control, porque no somos nosotros los que tenemos el control, tenemos que quitarnos de la escena, en la escena está Dios, los reflectores están sobre Dios, y eso es lo bueno. Yo no quiero avanzar más y la verdad tengo un compromiso, pero todas las preguntas no se las organizamos para la próxima, la semana que viene, cuando ustedes quieren, y seguimos hablando, porque no puedo, me supera esto, es mucho. No sé qué pensás vos, Javi. Ah, sí. Vos tenés que decir el jueves que nos vemos. Es más, ya casi sos partícipe del grupo. O sea, es interesante lo que hablas y es interesante para aquel que está del otro lado y tiene las mismas dudas o lo mismo. Yo creo que no todo está dicho, cada uno puede verlo de una manera distinta, pero yo estoy convencido como vos que Dios es más de 66 libros. O sea, Dios es más. No se queda en ese libro nada más. Él dijo, esto es palabra mía, palabra de Dios, ¿sí? Es su palabra, es lo que se vivió, es lo que pasó, ¿sí? Lo que puede llegar a pasar, contando un poco del Apocalipsis, pero realmente nadie ponga ni quite, dice también la palabra de Dios. Nadie va a poner ni va a quitar, pero no quiere decir que Dios no te hable a vos. No quiere decir que Dios no te confiese algo y te diga a vos y que en realidad nos esté despertando a todos. Pero es interesantísimo y me gustaría que el jueves que viene estaríamos de vuelta. ¿Vos qué pensás, Seba? Yo creo que podíamos estar otra vez de vuelta. Mira, te digo una cosa para que vos vayas viendo. Mira, la voy a poner en pantalla, pero no la vamos a contestar. Esa, claro, esa es la continuación de esa. Esa para que quede, Pero después las otras son totalmente distintas. Para que quede picando, y mucha gente del otro lado que se conectó, le va a quedar picando también y vas a ver que acá son tres amigos sentados y charlando de lo que tenemos y hemos aprendido y el amor que tenemos los tres para con Dios y el amor que tenemos para con Jesús y sabemos el sacrificio que hizo y que nosotros tenemos que seguir llevando esto que hacemos
a todos y tengan conocimiento, y que no se achiquen, y que no sean menos. Porque vos me dijiste una vez, no tenés que ser menos. Y es así. Bueno, yo para despedirme simplemente cuento acerca de la experiencia. Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre no pusimos manos sobre los apartados de mi hacedor de maldad, nunca los conocí. Es decir, que hay un montón de cosas en las cuales ellos creían que estaban justificados. Y la justificación, la salvación no está por lo que el hombre hace, sino por lo que Cristo hizo. Y con eso Claro, lo no es dejo por obra, picando para no es que por obra. pensemos. La semana que viene seguramente saldrá otro tema, si vivimos en el infierno hoy, y bueno, y le daremos lugar a esta conversación que se pone linda. Ha sido un Bárbaro. placer tenerte de nuevo, Emma, y bueno, saludo a tu familia. Gracias por estar este tiempo con nosotros, por darnos ese tiempecito. Y bueno, y que esto, como vos decís, sube a las redes y que bueno, que lo vean y que sirva de experiencia, de alivio para otros, para otros de nerviosismo, porque seguro esto genera todas esas matices de formas de estado. Pero bueno, No, y lo bueno, lo último. Lo bueno es que a veces cuando hacemos estas charlas y son demasiado largas, a veces hay gente que no tiene el tiempo para ver una programación de quizás tanto, a veces es preferible concentrar, hacerlo 45 minutos porque la mente no da. Entonces es preferible hacerlo en diferentes episodios, breves, puntuales, ¿entendés? Y eso queda guardadito en una red social y la gente dice, porque la gente dice, dura 2 horas, no mucho, ¿entendés? Para pensarlo. sí, o lo Sí, cortamos. imagínate que esto era una pregunta sola, nada más. Sí, lo tenemos que hacer más corto. Lo que pasa es que esto es como una sala de tu casa. Estamos los tres y podemos estar horas. Sí, ¿Me sí, ni entendés? hablar. Ni Aquí hablar. hay que, uno puede estar horas hablando del Señor. Te digo yo, cuando tenía reuniones, yo me empezaba a preguntarle a tu suegro. Empezábamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 3 de la mañana, 4. Bueno, Bueno, tantas horas no sé si se van a quedar. Jesús tendría charlas más breves. Escuchen, los Sí, dejo, me seguro. voy a vivir en el infierno ahora. Bueno, Bárbara, la dejo tirando para. chao. Chao. Nos vemos, Nos Emma. vemos, cuídense, Dios los bendiga. Que te vaya bien, Gracias. che. Chao, chao. Chao. Chao, Seba, Chao. chao.